porque no existe, solo tomo de referencia para que sea más fácil. Miren, para mí, cualquier clasista, o sea, si quieren, no, si quieren de frente, no, vale, pero es como si usted fuera positivo, negativo, positivo, negativo, ya cada negativo, entonces negativo, contagio, en una carta. La línea correctamente. Así que no se puede tomar sencillo lo que dice, o sea, muchas te lo explican para ver la noticia, es lo mismo. Son dos maneras de ver. No me gusta ver que hay una tierra que simplifica mucho los casos. Sí. Pero además que todo guiarte, ¿qué sentido vas a tener tu carrera? Siempre va de menos a más. Siempre va de menos a más. Convencionalmente sí, pero realmente. Claro, y como no puede pasar por acá, no pasa por acá, trata de irse por acá, y eso hace que se pierda, ¿no? Ya me marearon. O sea, ¿de dónde supuestamente va el multímetro? Para que haya diferencia, para mí tiene que ser un positivo y otro negativo. Sí, me imagino que el multímetro podría ir, digamos, en uno negativo, la parte roja en uno negativo y la patita así en positivo, y eso haría que pues, salga negativo. Pero Si mides acá y acá, tienes menos y más, y mides para arriba. Sí, está conectado. Ahora, si está ya conectado. digamos que acá mido menos, acá mido más. Ya, pero ese es mi multímetro. Entonces yo mido de acá menos y acá más. Entonces cuando esto está cerrado, está chido. Entonces on, positivo. Y ahora cuando esto está cerrado no voy a cambiar los multímetros. Más y menos, porque positivo. Acá parece que son como pulsadores o interruptores, ¿no? Pero en la práctica estos vienen a ser lo que les decía ya, IGBTs, MOSFETs, que van a estar en el estado de corte y conducción, ¿de acuerdo? Entonces la configuración, bueno, de estos dispositivos se hacen de tal manera, si vemos acá el diagrama de tiempos, bueno, como les comentaba, primero necesitamos esta, por decir, dos fuentes que si yo tengo un voltaje total V sub P, va a estar de alguna manera repartidas equitativamente, ¿no? La mitad en la parte superior y la mitad en la parte inferior. ¿Bien? Entonces, normalmente nosotros deberíamos de hacer este control, ¿no? Que vamos a tener por acá. Entonces, si vamos a nosotros, cuando decimos este estado ON, ¿no? Del que está, vamos a hacer en conducción, ¿no? Entonces, si este está en conducción, el voltaje a la salida se da en estos dos puntos, ¿no? Que acá hemos llamado U sub S. Entonces, si está en conducción, este interruptor va a estar cerrado acá, ¿no? Entonces, si está cerrado, vamos a tener, ¿no? En este caso, el voltaje. Podemos hacer el seguimiento, ¿no? Este es el lado positivo y abajo tenemos el lado negativo. Entonces, si nosotros hacemos el lado positivo, ¿no? Hasta este punto y el lado negativo llega hasta este terminal, ¿no? Entonces vamos a tener más con menos al lado izquierdo, ¿ya? Entonces esa va a ser nuestra polaridad. Y si nosotros ahora bueno, en este caso, si cuando este está conduciendo, el otro lado va a estar abierto, ¿no? O no va a conducir. Entonces, este debería estar abierto también. Entonces, si acá estamos abiertos, por acá se entiende que no va a llegar
la corriente que está pasando por, ¿no? por nuestra segunda fuente, ¿de acuerdo? Y viceversa, ¿no? Cuando nosotros, ahora vamos a tratar de hacerlo de otro color, cuando nosotros tenemos este caso, ¿no? Bueno, va a ser ¿no? Que el positivo está apagado, entonces si el positivo está apagado, vamos a tener que no hay flujo de corriente por acá, y el negativo, sí va a estar cerrado. Entonces si está cerrado, ahora tenemos, ¿no? En este caso, la polaridad, bueno, por este lado está llegando el positivo y por acá está llegando negativo, ¿no? Entonces inicialmente acá era positivo, dijimos, pero ahora hemos cambiado a una polaridad negativa, y eso se ve reflejado acá en la salida, ¿no? Cuando nosotros tenemos este voltaje de salida. Entonces va a oscilar entre V E medios y menos V E medios, ¿de acuerdo? Entonces a la salida nosotros vamos a tener esta forma de acuerdo. Un requisito importante, como nos menciona acá, es que vamos a tener un ciclo de trabajo del 50%. Esto en las señales PWM de repente han escuchado del duty cycle, ¿no? O ciclo de trabajo. Entonces, si nos dice que tenemos un ciclo de trabajo del 50%, eso quiere decir que la mitad del tiempo va a estar encendido y la mitad del tiempo va a estar apagado, ¿de acuerdo? Y están de alguna manera o tienen que tener esa configuración de alternancia, ¿no? Cuando uno está prendido, el otro va a estar apagado, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Con los circuitos, con los ángulos de disparo que nosotros vamos a tener. No es algo así como los tiristores, cuando estudiamos a los tiristores, yo le podía definir en qué instante de tiempo quiero que conduzca, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener. Y la tensión de la salida es una onda cuadrada de amplitud VE medios, ¿ya? Entonces, no hay más acá, no es de repente algo tan complicado, pero eso es lo que tenemos inicialmente, ¿ya? Ahora, en la práctica, bueno, este es el inversor en medio puente, ¿no? Lo que nosotros, similar al que hemos visto acá. Ahora, en la práctica, de repente no es algo práctico que nosotros tengamos dos fuentes, podemos tener una única fuente, y si ponemos dos condensadores del mismo valor, podríamos hacer como un divisor de tensión acá, en la entrada, ¿de acuerdo? Y estos elementos que nosotros tenemos acá son transistores, ¿no? Transistores de potencia, que lo hemos representado como interruptores abiertos o cerrados, ¿no? En este caso, recuerden el funcionamiento de los transistores, ¿no? Ahí se hacía el análisis en continua y en alterna, y podíamos definir también sus zonas de funcionamiento u operación. Entonces, una zona importante, de repente, no sé si han llegado a ver el funcionamiento como amplificadores, ¿no? Entonces, ahí teníamos que polarizar de cierta manera, ¿no? Pero en este caso, nosotros de alguna manera nos interesa que estén en corte o en saturación, ¿no? Prendido o apagado, ¿no? Entonces, tenemos esa, ¿no? Esta va a ser la configuración básica, podríamos decir, ¿no? Funcionamiento en los cuatro cuadrantes, con los diodos que nosotros vamos a tener. Hay una fuente única de, en este caso, corriente continua, que es esta V sub T, y se podría utilizar un divisor capacitivo, ¿no? Como un divisor de tensión, un poco para reducir los costos y no tener que tener dos fuentes, podríamos poner dos condensadores. Y en algunos casos podríamos tener un aislamiento mediante un transformador, ¿no? Entonces, la idea es que en el principio del transformador es que yo voy a tener un lado primario, un lado secundario, y acá vamos a tener la carga. Entonces, si tengo una relación de 1 a 1, yo lo que tengo en el primario lo voy a tener en el lado secundario. Solamente que cuando nos habla de aislamiento, recuerden el principio de un transformador, ¿no? Es un alambre que va a estar enrollado en un núcleo, ¿no? Entonces, cuando nosotros energizamos, generamos un campo magnético
y ese es inducido en el núcleo, ¿no? Y se induce ¿no? ese flujo magnético del lado primario al lado secundario, ¿no? Pero no es que haya un contacto físico entre el lado primario y el lado secundario, sino que se induce, ¿no? Ese campo magnético se induce y ¿no? Es por eso que nos habla de un aislamiento, porque no hay una conexión o contacto físico, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos acá, ¿ya? Es esta primera configuración. Ahora, en la práctica, podemos tener algunas cargas, ¿no? O tipos de cargas como habíamos visto anteriormente, ¿no? Idealmente podemos tener solo cargas resistivas, ¿no? Pero en la práctica podemos encontrar, si tengo un motor, por ejemplo, si queremos controlar un motor, ya es una carga de tipo inductiva. Entonces, ¿cuál es la característica de este inductor? Dijimos que trata de almacenar una cantidad de energía, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, almacenamiento de esta, ¿no? de esta carga genera una forma de corriente, algo de repente similar a lo que teníamos cuando hablábamos de rectificadores, ¿no? Y teníamos cargas inductivas, ¿no? Entonces es básicamente eso. Bueno, tenemos este inversor en medio puente asimétrico, ¿ya? ¿Qué de diferencia tenemos acá? Con el anterior caso. No tenemos un Un capacitor, condensador. un condensador. Dice, la componente continua de la tensión de salida se elimina mediante el condensador en C. ¿Ya? Entonces, bueno, acá vamos a tener esa... Es como un filtro que nosotros estamos colocando. Eso también es interesante, ¿no? Porque a veces cuando hacemos nuestro inversor, la forma de onda no es la que nosotros esperamos en la práctica, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Bueno, más adelante estudiaremos de repente un poco más a detalle, se puede utilizar una especie de filtros y una manera de poder colocar un condensador, es decir, como una especie de filtro para tratar de obtener la señal ya que nosotros tenemos. Ahora, haciendo un análisis, ¿no? Nosotros en la salida, cuando nosotros tenemos un inversor, no es que yo quiera una señal cuadrada, ¿no? Sino lo que vamos a buscar o lo que queremos o necesitamos es una señal sinusoidal, ¿ya? Entonces, por eso nos habla que cuando nosotros tenemos una onda cuadrada, vamos a tener un alto contenido armónico, ¿no? O sea, no estoy logrando el objetivo final, que es tener una onda sinusoidal. Otro problema, podríamos decir, es que hay una amplitud de salida no controlable, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos esta amplitud de salida no controlable. ¿A qué hace referencia, no? Cuando nosotros mencionábamos acá, solo podríamos tener dos valores, ¿no? Positivo o negativo, ¿ya? No hay más opciones, ¿no? O sea, yo no puedo modificar esta amplitud en la configuración actual, ¿no? Frecuencia de salida variable. La tensión que soportan los interruptores es el doble de la amplitud de la señal de salida. Bueno, por la configuración que se tiene, se da esta característica y las señales de gobierno de los interruptores no están referidas al mismo punto, ¿ya? Y eso hace que el circuito de control sea más complejo, ¿no? Cuando nos habla del circuito de control, hace referencia al circuito que va a hacer disparar a nuestros MOSFETs o IGBTs, a los transistores, ¿ya? Entonces, ahí como que se trabaja de manera independiente y no se tiene un punto de referencia único para ambos, ¿no?
Bien. Después tenemos este inversor push-pull. A ver, analicemos acá. ¿Qué entienden ustedes por este inversor? Eres práctico. ¿Dice? Eso no se puede. Es más fácil. Pero yo soy reformado con por eso mismo, la misma lógica. Solo 120, 110, 110. 220, 110, 110. Acá estamos usando la suma intermedia para estabilizar. Simplemente usamos el transformador y de paso usarlo como Dice que el transformador tiene un devanado primario dividido en dos partes simétricas, N1. El transformador tiene un devanado en dos partes simétricas, N1. Y dice que ¿Y para qué chicos se usa este, piensan ustedes que se usa este diodo? Para proteger. ¿De protección podría ser? El diodo es como una válvula check, no solo nos va a permitir el paso de corriente en un sentido. Okay. O sea, entiendo, pero es mucha info. Dice que cuando el K positivo conduce, la corriente va a fluir por el devanado primario N1. K positivo, Q. Y cuando el negativo conduce, la corriente va a fluir en sentido contrario, a través del otro lado del devanado primario. En sentido contrario. Depende de la relación de voltaje N2 sobre N1. Abierta una cuadrada de longitud depende de... Oh my god. No. Es así, pero... Ya, ok. Eso. Eso para la niña de 5 años, porque se parece a la Son como dos fuentes, dices, ¿no? O sea, como el que sobre dos dijiste. no, o sea, reemplaza o que haya después. En el anterior, lo pintas acá actualización. Logra que se pone el transformador de todo internet. Pero es de la mitad. Es la fibra de medio punto. Es como de medio punto. o sea, te botan la mitad. O sea, mitad. No, ahí no. Bueno, sí te va a dar simétrico, pero te va a botar dependiendo de la relación de N2 y N1. Ah,
depende del transformador. Si fuese 2 a 1, entre los 20 sale 110. Pues sí. Y la toma central que tengo 110. Bueno, es que mira, digamos, si es de 2 a 1, si tú quieres que n es igual a 2 y n es igual a 1. No, al revés. O sea, claro, entonces si n es igual a 2 y n 2 es igual a 1, tendrías la mitad. 110, 110. O sea, que tienes ahí 110, a n2 tendría 500, no, 500. ¿Cuánto? Porque mira, ¿cuál es la idea? Voltaje es igual a n2 sobre n. Es que es por relación. O sea, el negativo es cuando se lleva depende de cómo te No utilices. estoy mareando. No, pero, o sea, está así y ahora está así. ¿Cuál es la relación? No entiendo. Pues digamos un voltaje de entrada de 100 y la relación sería 1, 2. Ya, sí, pero reemplaza en esa forma que dice VE. Sería así. Sobre N. Tu VE es este, ¿cuánto? 110 este. ¿Ah? ¿Cuánto es tu VE? 100. Ah. Bien, chicos, entonces acá si nosotros, bueno, primero ver nuestro transformador, ¿ya? Este transformador es una configuración especial, no sé si recuerdan, normalmente es conocido como un transformador con toma central, ¿ya? Que tiene 3 terminales. Y bueno, también una característica es la relación de transformación que nosotros vamos a tener acá. Ya cuando tenemos un transformador, hemos dicho que tenemos un lado primario, que puede ser este lado izquierdo, y un lado secundario. Y cada uno tiene un bobinado, ¿no? Que es un alambre que va a estar enrollado. Y este N1 hace referencia al número de vueltas que va a tener nuestro transformador. ¿Ya? Y en este caso es justo ¿no? En esta toma central, hacia arriba, tenemos la mitad del número, o bueno, no la mitad, ¿no? Sino el mismo número de vueltas que tenemos desde el punto central hacia abajo. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice que es N1. Y en el lado secundario nos dice que hay un número N2, ¿no? Entonces puede ser más o menos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces, para este primer caso, si nosotros cerramos, ¿no? O está en conducción el positivo, es este, ¿no? Es como que si yo acá tuviera un cable, ¿no? Es como si acá nosotros tuviéramos un cable o un interruptor cerrado. Entonces, si tenemos un interruptor cerrado, fíjense dónde está ubicada esta fuente en esta configuración V sub P, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el voltaje que va a llegar? ¿No? Acá está el positivo y el negativo de nuestra fuente. Entonces, el positivo llega justo a esta toma central y en este caso el negativo está conectándose a tierra, ¿no? Y acá también hemos conectado a tierra, ¿correcto? Entonces este en teoría es un único punto, ¿no? Que está llegando al negativo. Entonces la polaridad que nosotros vamos a tener va a ser más por acá arriba y menos por acá abajo. Y eso se puede ver reflejado en esta polaridad, ¿no? O en un voltaje positivo que vamos a tener por acá. ¿Ya? Y ahora, ¿qué sucede en el otro caso? Cuando nosotros apagamos ahora cuando nosotros
apagamos el interruptor positivo, ¿no? Este va a estar abierto, ¿no? El flujo de corriente por acá, y cerramos el negativo que tenemos por acá. Entonces, este negativo, fíjense, ¿no? ¿Hacia dónde está llegando? Tierra, ¿no? Esta tierra está viniendo por acá y está llegando hacia este punto, ¿correcto? Y por otro lado, acá tenemos este símbolo o nuestra fuente más. Entonces acá tenemos menos y más. Antes teníamos más y menos, ¿no? Entonces acá la salida también, voy a poner el color azul, teníamos más y menos, ¿no? Por eso teníamos este lado positivo. Pero cuando nosotros intercambiamos, ahora tenemos menos y más, ¿correcto? Entonces esto también va a cambiar a menos y más, ¿no? El voltaje a la salida, y esto está con un valor negativo acá. Ahora yo podría de repente variar, ¿no? Dependiendo de la relación, ¿no? El voltaje sub E que vamos a tener acá a la salida va a depender de esta relación, ¿no? Entre N2 y N1, ¿no? O sea, y este es el voltaje de entrada, ¿no? Voltaje de entrada por la relación que nosotros vamos a tener. O sea, si por ejemplo la N2, el número de vueltas del secundario es igual al número de vueltas del primario, este va a ser un 1, ¿no? Va a dar un 1 y va a ser igual al voltaje de entrada. Pero también hay transformadores que pueden aumentar o disminuir en el caso de la salida. ¿De acuerdo? Entonces es eso, y a continuación, bueno, muestra un poco el funcionamiento, ¿no? Que nosotros podemos encontrar. Entonces es un poco lo que hemos explicado, ¿no? Ahí siempre se da la alternancia, ¿no? Entre el interruptor positivo y el negativo, ¿no? Entonces mientras uno está prendido, el otro está apagado y viceversa. Mientras uno está prendido, el otro se tiene que mantener apagado. Bueno, entonces en este caso tenemos, o nos dice que vamos a tener ya en este caso es a la salida vamos a seguir teniendo una onda cuadrada. Eso de alguna manera no es del todo positivo, ¿ya? O sea, es fácil de repente el entendimiento, ¿no? Tratamos de... O sea, la idea es que acá en nuestra salida nosotros estemos tratando de tener una señal sinusoidal, ¿no? Algo así queremos finalmente. Pero no es del todo correcto, ¿no? Porque es una señal cuadrada en realidad, ¿ya? Entonces podemos decir que, al igual que el anterior caso, vamos a tener armónicos ahí. Bueno, tiene una topología de aislamiento que nos lo da el transformador. ¿Ya? Recuerden que cuando tenemos un transformador no hay un contacto físico que nosotros vamos a ver, y eso nos da la parte de aislamiento. ¿Ya? Las señales de control de ambos transistores están referidas al mismo punto, control sencillo. Entonces acá solo tenemos una misma fuente, ¿no? A eso hace referencia, y este es un punto en común, ¿no? Entonces eso nos ayuda a mejorar, a hacerlo más sencillo. Bueno, hay algunas características similares a la anterior, ¿no? La tensión que soportan los interruptores es el doble que la tensión de entrada. Cualquier asimetría en las señales de control o el transformador puede dar lugar a la saturación del medio. Y bueno, ahora ya estamos listos para hacer el análisis de nuestro inversor en fuente completo, que en la práctica es algo así como los rectificadores, ¿no? ¿Verdad? Que es el que de repente más se va a utilizar. Entonces, ¿qué nos dice acá? Vamos a tener ahora 4 interruptores, ¿no? Cuando habla de interruptores, no se olviden IGBTs o MOSFETs, es lo que normalmente vamos a tener acá, ¿de acuerdo? Allá atrás nuestro compañero va a participar de... ¿Cómo se llama nuestro compañero? Alejandro. Alejandro. Tú mismo eres.
Sería ¿Y qué tal el otro? Ay. Digamos, se cierra Q1, se cierra Q4 y yo estoy poniendo ahí mis 2 puntos para allá, ¿verdad? Ahí en esos 2 puntos que están. Entonces, por Q1 entra más y por Q4 entra menos. Bien, ahora yo sigo en mi mismo orden. Y ahora por Q2 entra menos y por Q3 entra más. Y ahí es cuando se invierte. Ajá. Y luego, Q1 y Q3 no hay nada, porque mi es positivo. Claro, La pero- diferencia de voltajes. Q1 y Q3 es como que prácticamente se Tienes más. tierra, no tienes referencia. Claro, no hay diferencia de voltajes. Es como que dejas un cable suelto. No se mueve nada. Ya chicos, entonces también no está muy complicado, ¿no? Nos dice que al igual que el rectificador de onda completa podemos trabajar en diagonal, ¿no? Con el 1 y el 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede si estos dos vamos a cerrarlos, ¿no? Este está cerrado y Q4 está cerrado. Entonces el voltaje, este es el lado positivo, viene por acá y se va a este terminal, ¿no? Queda acá el positivo. El negativo viene por acá, se supone que este está abierto, ¿no? Entonces no hay paso de corriente por acá, pero este sí está cerrado, ¿no? Entonces viene por acá y el negativo va a estar acá. Entonces tenemos más menos, por eso tenemos un voltaje positivo, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede en el caso que nosotros trabajemos el 2 y el 3 cerrados? Este y este cerrado. El más viene por acá, pero el 1 va a estar abierto, ¿no? Entonces no hay flujo de corriente, no llegamos hasta acá. Y el más viene por acá y el 3 está cerrado, ¿no? Estamos acá, Q2 y Q3. Entonces el más viene por acá y ahora se va hacia acá, ¿no? Vamos a tener más por acá. Y el menos, Q2 está cerrado, ¿no? Entonces viene por acá y el menos lo vamos a tener acá. Entonces ahora hemos invertido la polaridad, ¿de acuerdo? Menos V sub T. ¿Y qué sucede cuando tenemos el 1 y el 3? Ahora lo voy a borrar para que no se confunda. O sea, ¿qué pasa si el 1 y el 3 está cerrado? Okay. El positivo, bueno, va a pasar, ¿no? Hasta este punto. Ya, ajá. Hasta este punto. Pero ¿qué pasa con el negativo? No va a pasar. No va a pasar nunca, ¿no? Entonces vamos a tener un voltaje de salida 0. Igual en el otro caso, ¿no? Si cerramos 2 y 4, vamos a tener 0. Por eso acá ya nos habla de mayores posibilidades de control. O sea, podemos tener una opción más. Bien. Ya está.
Ya chicos, entonces llegamos hasta acá. Revisen esta configuración. Hay una configuración, ya estamos en puente completo y hay esta configuración que dice con deslizamiento de fase. Ya, entonces, cuando tenemos el deslizamiento de fase, básicamente hace referencia que no se van a habilitar en el mismo instante los transistores y GBT